Muy buen día. Saludo a todas las personas que integran esta sesión convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de su diplomado en nulidades en materia electoral. Y saludo a ustedes con afecto y admiración por lo siguiente. Aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente, lo cierto es que todas las personas que estamos en este país, pues deseamos fortalecerlo, engrandecer sus instituciones, hacerlo cada vez más desarrollado. Somos una gran familia, porque todos tenemos un destino común, nuestro país. Entonces, por eso lo saludo con ese afecto con que se saluda a alguien de la familia. Y con admiración, porque pues son ustedes personas profesionales, tienen su agenda de trabajo cotidiano muy completa, tienen que atender muchas cosas en lo profesional y en lo personal, y todavía se dan el tiempo para estudiar, por ejemplo, este diplomado, que implica su atención por unas horas y además en su momento la elaboración de un ensayo con el que van a acreditar su participación y obtener los comprobantes o documentos respectivos. Eso implica una gran determinación, una autodisciplina ejemplar, un empeño muy, muy fortificante. Por eso mi admiración muy cumplida. Yo voy a distraer su atención 2 horas el día de hoy y el día de mañana para, dentro de este diplomado de nulidades en materia electoral, hablar de las causales específicas que están contempladas, están marcadas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, causales G, H e I. Eso se refiere a causales que, de comprobarse y de obtener su determinancia, provocarían la nulidad de la votación recibida en una casilla determinada. A eso nos vamos a dedicar en estas clases de hoy, 18, y mañana, 19 de noviembre. Quiero señalarles a ustedes, en primer lugar, qué pretendemos, cuál es nuestro objetivo al llevar a cabo estas 2 sesiones. Pues al concluir el estudio de las 2 sesiones programadas para esta temática, la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas cursantes, o sea, ustedes, habrán obtenido 3 aspectos importantes. 1, tendrán la información necesaria para conocer el fundamento y alcance de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, que están listadas en los incisos G, H e I del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es lo primero que queremos dar, una información donde se pueda identificar el fundamento y alcance de las causales indicadas. Otro punto que queremos lograr es que ustedes identifiquen los criterios emitidos por nuestro tribunal, el electoral del Poder Judicial de la Federación, en la aplicación de tales causales. El tribunal ha resuelto una enorme cantidad de juicios de inconformidad y, en su caso, recursos de reconsideración, que en el fondo contienen, entre otras, estas causales, la GHI como causales de nulidad de votación recibida en casilla,
y al respecto ha emitido criterios, y esos criterios debemos conocerlos. Y el 3, reseñarán ustedes algunas resoluciones relevantes que el tribunal ha pronunciado en el conocimiento y resolución de casos concretos referentes a dichas causales. Entonces, primero va a haber una explicación teórica y en su momento entraremos a analizar un expediente en donde se haya visto el asunto de las causales GHI del artículo 75 y qué criterios y qué resolución dio nuestro tribunal a un caso ya concreto. Bueno, eso es los objetivos que queremos lograr. Antes de continuar, quiero expresar públicamente ante ustedes mi gratitud, mi reconocimiento a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la señora directora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y su staff de colaboradores y colaboradoras, a todos ellos, a todas ellas, por darme la oportunidad de hablar ante ustedes en este diplomado, exponer este tema. Les agradezco su confianza y pues espero que ustedes tengan estos conocimientos que son nuestros objetivos. También les quiero comentar que este material que están ustedes apreciando en sus pantallas de una manera muy pequeñita, quizás no la alcanzan ni siquiera a ver con claridad, no se preocupen, porque cuando mañana terminemos la temática, a través de nuestras autoridades de la Escuela Judicial, que siempre han sido muy solidarias y muy amables, voy a hacerles llegar esto a sus dispositivos. Este material se hizo pensando en ustedes, es de ustedes. De manera que no hay necesidad que tomen nota, ni que tomen fotografía, ni esas cosas, porque todo el documento lo van a tener en sus manos. Otra cosa más, a lo largo de la exposición, seguramente tendrán dudas o comentarios, pueden ser preguntas o pueden ser comentarios. Yo les suplico que lo reservemos al final de la sesión. Vamos a dedicar un tiempo racional para responder preguntas y para escuchar comentarios. De manera que si algo surge, pues nada más apúntenlo por ahí para que no se les vaya después a olvidar y con mucho gusto atenderemos esas preguntas o escucharemos esos comentarios, pero lo haremos al final a fin de que la explicación sea fluida, no se interrumpa. Bien, dicho esto, yo les ofrezco desarrollar este temario que están ustedes viendo en pantalla. Primero una introducción. Luego, ya en la temática, hablaremos de algunos conceptos fundamentales. El contenido e importancia del artículo 75 de la ley que hemos venido mencionando. De esta parte, seguramente mucho de lo que digamos lo han visto ya con otros expositores o expositoras que me han antecedido. Pero siempre es bueno ver enfoques, aunque sean los mismos, pero desarrollados por diferentes personas. Cada uno aporta su propio punto de vista y eso enriquece. Pero además nos sirve de introducción general para luego en los puntos 3, 4 y 5 hablar de cada causal, de la G, la H y la I del artículo 75, en cada caso contenido, fundamento, alcance y materia a probar. Esto de materia a probar es muy importante. Si vamos a aducir en nuestra demanda de juicio de inconformidad una de estas causales, pues como en todas las causales tenemos que ver qué es lo que tenemos que probar para, pues precisamente, darle fortaleza a nuestra demanda. Y luego, en el punto 6, pues vamos a hablar de esos casos concretos, ya con expediente en la mano, en donde se ventilaron algunas de estas causales.
Y bueno, finalmente tendremos las conclusiones, que esas son muy subjetivas, son las conclusiones de cada quien. Yo les ofrezco mis conclusiones y ustedes podrán coincidir con ellas o no, con todas o con parte o con ninguna, porque finalmente las conclusiones son de cada cual. Bien, este es el temario que vamos a desarrollar en las 2 sesiones. Vamos a hablar entonces ya de la introducción. Miren, la vida democrática representa la realización de un conjunto muy amplio y muy complejo de actividades que debemos realizar en forma coordinada las autoridades competentes y la ciudadanía. Es decir, la democracia se dice rápido, es un solo vocablo, pero implica la realización de muchas actividades en las que estamos inmersas las autoridades, cada una en el ramo de sus facultades, y la ciudadanía en general. Por eso, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un artículo que, como todos sabemos, está dedicado a establecer el sistema educativo nacional. El tercero habla de la educación en México. Sin embargo, en ese artículo se habla de que el sistema educativo será democrático y nos da una definición de democracia. Dice, entendiendo a la democracia no solamente como una estructura de gobierno y un régimen político, que sí lo son. Cuando yo hablo de democracia, hablo de una estructura de gobierno, como es el gobierno democrático, y un sistema político, un régimen político. Pero dice el artículo 3, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Claro, no puede haber una democracia auténtica si hay grandes índices de marginación de cualquier tipo, económico, cultural, social. Para que hablemos realmente de democracia, es porque estamos, como dice el artículo 3 de la Constitución, en un constante mejoramiento de la población. Entonces, la democracia no solamente es una forma de gobierno, sino además es una manera de vivir. La democracia hay que vivirla todos los días, aunque no haya elecciones. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Vivimos en una democracia, no en una monarquía, no en una dictadura, no en un gobierno de élites. La democracia hay que vivirla, hay que creérnosla. Y entonces, en otras palabras, la democracia exige una manera de vivir, una idiosincrasia, una cultura específica, en donde el pueblo y el gobierno involucrados deben tener convicción respecto de ella. Si nosotros no creemos en la democracia, si el gobierno no actúa con democracia, pues entonces es una democracia de membrete, es una democracia de lectura, no de ejercicio. Y esto debe hacerse cotidianamente. Tenemos que creernos la democracia. En ese contexto, el proceso electoral, ese proceso por medio del cual elegimos a nuestras autoridades en distintos ramos de gobierno, pues es la parte más sensible, más visible de la democracia, pero no la única. Es decir, cuando vamos a elegir el día de la jornada electoral, es cuando se hace muy visible la democracia, pero no nos quedemos con la idea de que la democracia son nada más elecciones. La democracia se ejerce todos los días. En consecuencia, resulta de importancia fundamental que el ejercicio electoral, o sea, ya en las elecciones, sea acorde con los principios constitucionales y legales que se le atribuyen. Nosotros sabemos, la misma Constitución en su artículo 41 establece
que las elecciones sean libres, auténticas, periódicas, que el sufragio sea universal, libre, secreto, directo. Y esto se dice rápido, pero no siempre ha sido directo, ni tampoco ha sido universal. Hubo épocas en nuestra historia que tenías que demostrar que recibías ingresos de determinada cantidad para poder votar. Las mujeres no votaban. Entonces, esto que lo decimos tan rápido, que sea universal, libre, etcétera, pues no siempre fue así. Por ejemplo, que sea secreto. Hoy sabemos que la secrecía del voto es esencial, pero no siempre fue secreto. En el siglo XIX se cantaba el voto. Tú llegabas con tu boleta y decía la persona que te recibía la boleta, ahí en la mesa directiva de casilla, decía un voto para Antonio López de Santana. Entonces todo el mundo se enteraba que tú votabas por él. Es más, en los días que corren, todavía hay elecciones que no tienen secrecía. Por ejemplo, la de los pueblos originarios, que ellos votan de acuerdo a costumbres. Y algunos de ellos escriben con rayita en el pizarrón su voto o levantando la mano. Entonces, en estos casos, obviamente no hay secrecía. Así que esto que está plasmado en la Constitución y que parece obvio, pues todo el mundo lo sabe, pues sí, pero no todo el mundo lo practica, ni lo ha practicado siempre. Entonces, pues vamos viendo que son principios que deben regir en la elección. También que la actividad sea en iguales condiciones, tanto de los partidos políticos como de las candidatas y candidatos independientes. Debe haber para todos ellos igualdad de condiciones. Es decir, que se haga realidad el principio de equidad en la contienda. Y finalmente, que la organización de las elecciones se realice por medio de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral. Si estos organismos dependen de otro poder, por ejemplo del Ejecutivo, pues entonces las elecciones pierden mucho de su veracidad. Entonces tiene que ser desarrolladas las elecciones y resueltas las impugnaciones respectivas por órganos que tengan autonomía. Todos estos principios los marca el artículo 41 de la Constitución. Hay un profesor en la escuela judicial que a lo mejor ustedes conocen, o a lo mejor ya en este mismo diplomado les ha impartido alguna clase. Me refiero al maestro Darío Mora Jurado. Quizá lo conocen, han escuchado de él. Él en alguno de sus artículos dice, palabras textuales, en México la organización y calificación de los procesos electorales están regulados en un marco constitucional y legal de vanguardia en el mundo. El sistema electoral es eficiente. Los principios constitucionales y legales que rigen el proceso electoral son la esencia para que se realicen conforme a derecho. Efectivamente, lo que dice el maestro Mora Jurado no es, no es exagerado. Hemos servido de modelo a otras naciones para tomar en cuenta cómo desarrollamos nuestras elecciones. Entonces, pues es un sistema que contra todas sus limitaciones que tiene, como toda obra humana, pues sí es una buena estructura la que contiene. O sea, las instituciones sí, pues son reflejo de algo muy ejemplificativo. El mismo autor dice que la legislación procesal electoral se integra por dos sistemas contenidos de normas específicas, a saber, sistema de medios de impugnación y sistema de nulidades. Efectivamente, si yo veo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
tiene dos temas concretos. Un sistema de medios, hay muchos, recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, etcétera, etcétera. Son varios medios o varias vías impugnativas. Cada una, desde luego, procede para distinta irregularidad. Pero por otro lado, establece las causales de nulidad en materia electoral. Son los dos grandes temas que tiene como contenido la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Veamos lo que se refiere a la nulidad, porque nuestro diplomado es sobre nulidades. La nulidad se entiende como una sanción que consiste en dejar sin eficacia, es decir, sin efectos, los actos celebrados por las personas involucradas en una elección, como son la autoridad encargada de efectuar el proceso electoral, los partidos políticos, las coaliciones, las y los candidatos, precandidatos, tanto partidistas como independientes, y la ciudadanía en general. Cuando dichos actos de estas personas, físicas o morales, pues no se ajusten a los mandatos constitucionales y legales, en tal punto de alteración o relevancia cuantitativa y cualitativa, que le llamamos determinancia, que haga necesaria la aplicación de esta sanción. Entonces, dejar nulo un acto jurídico es dejarlo sin efectos. Ya no tuvo los efectos que debería haber tenido. ¿Y por qué? Porque las personas involucradas, sean ciudadanos, sean partidos, sean autoridades electorales, no cumplieron a cabalidad con lo expresado en la ley o en la Constitución, y no lo hicieron en una medida que en cantidad y cualidad es tan grave que hace necesario anular, en el caso que estamos estudiando, la votación recibida en determinada casilla. A esa calificación, a esa relevancia de cantidad y cualidad o calidad, se le denomina determinancia. El tema de las nulidades, de dejar nulo un acto, no es nuevo, no es de nuestra época. Es muy antiguo. Surgió ya en el derecho romano la idea de la nulidad. No hablando de elecciones, sino de actos jurídicos en general. La nulidad como tal es una concepción que se origina en el derecho romano y concretamente en el campo del derecho civil o privado. Y después, a lo largo de los tiempos, se ha extendido a otras disciplinas jurídicas, por ejemplo, el derecho administrativo y, en su caso, al derecho electoral. Entonces, la nulidad, que nació como un concepto del derecho civil, del derecho privado en Roma, ahora la tenemos prácticamente en todas las disciplinas jurídicas, entre ellas lo electoral, claro. En este terreno, en materia electoral, el determinar la nulidad en cualquier nivel que suceda, porque la nulidad puede caer sobre un voto. Un voto podemos declararlo nulo. ¿Y por qué? Pues porque el propio elector, cuando tuvo en sus manos su boleta, no hizo bien la señalización de su preferencia electoral. Se equivocó, cometió un error y echó a perder su boleta. O a lo mejor lo hizo con toda intención, anuló su boleta para demostrar su desacuerdo con todas las propuestas que ahí se contienen. No está de acuerdo con ninguna candidatura y ningún partido. Entonces su deseo fue ese, expresar de esa manera su rechazo, anulando él mismo su voto. Entonces puede ser voluntario o involuntario, pero hay nulidad de voto. También puede ser
que la nulidad sea de la votación recibida en una casilla, que es lo que nos ocupa. Todos los votos que se emitieron en esa casilla quedan sin efectos. Es una sanción que, pues, es gravísima. Imagínate, desde antes de que diera la hora de iniciar la votación, había ya electores formados. Hay gente que hasta le gusta, se envanece, dice, yo fui el primero en votar. Y por eso está una hora antes, ahí parado, formado. Y luego que te digan que pues tu voto no sirvió para nada, como si no lo hubieras emitido, como si ahí nadie hubiera votado. Es una sanción muy, muy grave. La nulidad de la votación recibida en casilla. Pero peor aún, la nulidad de una elección. Hay que volver a hacer el ejercicio, hay que irnos a un extraordinario. Entonces, bueno, la nulidad puede recaer desde lo pequeño, que puede ser el voto de una o de un ciudadano, hasta cosas tan graves como anular una elección. Y esto tiene consecuencias políticas y enciende las corrientes de opinión pública con menor o mayor fuerza dependiendo del marco referencial de cada elección. Imagínate cuando anulamos, por ejemplo, la votación recibida en una casilla y peor aún, una elección, desde luego tiene consecuencias políticas, los partidos afectados, los candidatos afectados, pero también, pues ahora con la facilidad que tenemos para intercomunicarnos a través de las redes sociales, se arma un escandalazo tremendo y unos opinan de una manera y otros de otra. O sea, no es lo mismo anular un contrato que fue firmado por dos partes y que le interesa a esas dos partes y el resto de la sociedad ni se entera, a anular una elección. Entonces esto tiene una repercusión muy profunda. Y va a ser más grave en la medida en el contexto de que se lleve a cabo esa elección. Si es una elección para presidente de la República, para gobernador de un estado o para presidente municipal de un ayuntamiento. Entonces, dependiendo la trascendencia, será más o menos ruidosa. Y por eso este tema ha sido particularmente importante. Los criterios emitidos en el tribunal al ir conociendo y resolviendo los casos controversiales que se van elevando a su consideración. Aquí hay que tomar muy en cuenta lo que ha dicho el tribunal. ¿Y cómo lo ha dicho? Pues a través de tesis y de jurisprudencia nos va dando a conocer sus puntos de vista. Y estos son aplicables en general a las resoluciones que vienen después. De entre los niveles de nulidad en materia electoral, en las sesiones que ahora estamos desarrollando, o sea, la de hoy y la de mañana, nos referimos a la nulidad de la votación recibida en casilla y concretamente a tres causales que pueden legalmente dar origen a esta anulación, a pesar de que en las operaciones de escrutinio y cómputo de la tal casilla, pues se hayan considerado válidos los votos emitidos, pero al quedar demostrada en la etapa jurisdiccional la conducta tipificada en alguna o algunas causales y una vez que se alcance lo que se llama determinancia, se procederá a anular, esto es a dejar sin efectos todos los votos emitidos en esa casilla. Es una decisión muy drástica. Alguna vez la magistrada ya en retiro, María del Carmen Alanís, que incluso presidió el tribunal, fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en alguna conferencia decía que esto de anular una votación recibida en casilla y peor aún, una elección, pues era muy grave. Casi podríamos decir que equivale como a la decisión de un cirujano que se ve en la necesidad de amputar un miembro. Pues no lo hace por placer o porque pues, se le ocurrió,
sino lo hace como una medida extrema para salvar la vida del paciente. Pues así como son cosas extremas que nos van a causar mucho problema, una persona que pierde un miembro, pues va a sufrir el resto de sus días una limitación enorme y una afectación psicológica muy grande. Bueno, pues así como son medidas extremas, esto también de anular es algo que pues realmente debemos procurar no llegar a eso y vamos a llegar solamente en casos extremos. De aquí la importancia en esta ocasión, en este diplomado, de estudiar y reflexionar en torno a las causales que nos tocaron estudiar, las que están contenidas en los literales GH e I del artículo 75 de la ley en comento. Y ahí termina nuestra introducción tratando de causar, digamos, conciencia, de crear conciencia de la importancia que tiene este tema. O sea, no es un tema más en el diplomado, sino que tiene consecuencias. No solamente estas tres causales, sino las 11 causales que señala el artículo 75. Bueno, pues vamos entonces al primer tema, los conceptos fundamentales. Y ahí ya vamos a hacer algunas distinciones que son necesarias para entender mejor todo lo que estamos analizando. El concepto de nulidad de los actos jurídicos, como ya se dijo, surgió desde el derecho romano en el campo del derecho civil y a lo largo de los tiempos se ha generado al respecto toda una teoría general de la nulidad jurídica. Entonces, a la fecha, los procesalistas en general, no solamente los de materia electoral, han desarrollado una serie de conceptos en torno a la nulidad de un acto jurídico y han creado la teoría general de la nulidad jurídica, de cualquier naturaleza, civil, mercantil, administrativa, electoral, la que quieras. Y ya en el campo específico del derecho electoral, que es lo que nos interesa, esta teoría de las nulidades adquiere características y dimensiones específicas. Voy a ser más explícito. Mira, como abogados, y la mayoría de ustedes son abogados, no todos, pero la mayoría, nosotros estudiamos la teoría general de la nulidad en materia civil. Y sabemos que es la base para que años después, siglos después, entrar al campo de lo electoral. Pero ojo, no podemos pasar así directamente la idea de nulidad en materia civil al campo de lo electoral, porque lo electoral tiene algunas características que lo hacen diferente. No es el caso del derecho civil. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero desde este momento, tomen en cuenta que quien conoce muy bien la teoría de la nulidad, y se acuerdan que hay ineficacia, ineficiencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, inexistencia, etcétera, son conceptos que estudiamos en derecho civil. Y no podemos traspasar ese conocimiento así textual, como si fuera un modelo, y meterlo al electoral. Y ya veremos por qué. La nulidad electoral es un instrumento de sanción legal que priva de eficacia la votación total recibida en una casilla o a una elección cuando no se reúnen los elementos que le deben dar validez o no se respetan las reglas esenciales de los comicios. Ahora bien, la nulidad es una sanción que genera la invalidez de un acto. Es decir, si lo hemos declarado nulo, consecuentemente el acto queda sin valor, es inválido, porque éste carece de los requisitos que le señala expresamente la ley en la materia. Por eso, con propiedad, se dice que los votos y la votación recibida en una casilla pueden ser declarados nulos
si se acreditan las causales respectivas, establecidas específicamente en la ley. Entonces, si tú no hiciste bien tu voto, porque te equivocaste o porque así lo quisiste, esa era tu manera de demostrar tu disgusto frente a las opciones que te daban, bueno, con tu voluntad o sin ella, se declara nulo tu voto. O bien, demostrada la causal de las 11 causales que están en el artículo 75 y establecida la determinancia, o sea, la gravedad de la violación, entonces se declara nulidad de votación recibida en casilla. Nulidad, tanto de voto como de votación recibida en casilla. En cambio, las elecciones pueden ser declaradas inválidas por no reunir los requisitos que la ley exige para su desarrollo eficiente. Las elecciones tienen que ser calificadas. Esto implica que cumplieron con los requisitos que señala la Constitución y la ley. Pero ¿y si no cumplieron? Entonces se declaran inválidas. Los resultados son similares. Cuando tu voto se declara nulo, ya no lo vamos a tomar en cuenta. Ya no va a contar. Y si quitamos la votación recibida en una casilla, todos los votos que ahí se emitieron ya no entrarán al cómputo general de esa elección. Y si yo declaro inválida una elección porque no cubrió requisitos, pues tenemos que irnos a una elección extraordinaria. De manera que el resultado es el mismo. La terminología es distinta. El voto y la votación recibida en casilla pueden declararse nulos y las elecciones inválidas. Esa era la distinción que queríamos hacer. En términos generales es lo mismo, queda sin efectos, pero la terminología es diferente. Ahora bien, respecto de las elecciones, se debe manifestar que si se presentan causales de nulidad en por lo menos el 20% de las casillas electorales o no se instalen las casillas en ese porcentaje en el territorio nacional, si estamos hablando de elecciones federales, dará la nulidad de la elección de diputados o de senadores. Y solamente se le agrega a 25% en el caso de presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Quién dice esto? Los artículos 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, si las causales de la A a la K que señala el artículo 75 de esta ley se demostraron con determinancia en por lo menos el 20% de las casillas electorales que se instalaron en el territorio nacional, si son de diputados o de senadores, o en el 25% en el caso de la elección presidencial, o no se instalaron las casillas en esos porcentajes, se declara en este caso la nulidad de elección. En tanto que si la elección quedó sin efectos por violación a principios constitucionales, se habla de invalidez de la elección. Entonces, fíjate, aquí ya hay un subtema, porque si nos vamos a la anterior lámina, decimos voto nulo, nulidad de votación recibida en casilla o invalidez de la elección. Pero ya en la siguiente hicimos todavía una distinción. Es posible que una elección se considere nula en los casos que hemos señalado. No se instalaron las casillas en un 20%, o en un 20% o 25%, según la elección de que tratemos, se presentaron causales con determinancia.
y se anuló votación. Pero aparte, puede ser considerada concretamente sin efectos, o sea, invalidez, si no cumplió con requisitos constitucionales. Entonces, fíjate, la terminología se nos complica. Cuando tengas la lámina lo vas a poder entender muy bien y si lo repasas 4 o 5 veces y con tu memoria de espía nazi, que ahorita pues eres joven, todo te memorizas un celular que te dan hacia la pasadita, pues cuanto más estas cosas. Pero ya te diste cuenta que la terminología no es tan sencilla. Y mira, pues a ver si esto sirve un poquito más. El voto puede ser nulo directamente, voluntaria o no, por el elector al momento de sufragar. Él solito dejó nulo su voto, porque se equivocó o porque así lo quiso. Eso nunca lo sabremos. Bien, incluso hay jurisprudencia en torno a esto, o sea, cuándo se debe considerar un voto nulo. Ahora bien, ahí fue directamente el elector el que anuló. O bien por la mesa directiva de casilla al realizar el escrutinio y cómputo. Cuando sacaron los votos, los separaron, dijeron estos son nulos y explicaron por qué. Eso es inclusive impugnable. Sí, los afectados pueden impugnar a ver si de veras mesa directiva obró de acuerdo a la ley. O bien en el recuento de votos realizado en el Consejo Distrital, si es el caso. Hubo recuento de votos y ahí se anularon algunos. O en el recuento ordenado por el tribunal, ya en un caso extremo. Entonces, en cualquier momento se puede dar ese voto nulo, esa nulidad de voto. Ahora, la nulidad de votación recibida en casilla por las causales de la A a la K, que tienen 75, o de toda una elección, como ya vimos cuando no está el 20 o el 25%, etcétera. Y la invalidez de una elección concretamente por violación o incumplimiento de principios constitucionales. Entonces, lo que se dijo en las dos láminas anteriores, aquí como que se resume, como que esto fuera un acordeón. Si tuvieras que hacer examen, pero no te preocupes, no vas a hacer examen, vas a hacer un proyecto, un ensayo. Y ahí tú tienes la voz cantante. Tu ensayo será tan bueno o tan malo como tú lo quieras. Pero si hubiera examen, esto sería un buen acordeón, si te preguntaran por aquí. Ahora bien, mira, las distintas causales de nulidad de la votación recibida en casilla en general buscan garantizar el principio de certeza en los resultados electorales. Por ello se sanciona con nulidad la votación total emitida en una casilla cuando se comprueba la existencia de una situación anómala que altera significativamente el sentido de la voluntad del electorado. Esto es, no hay seguridad de que coincida la voluntad soberana de la ciudadanía con el resultado que se obtuvo en la votación. Certeza. Certeza significa que sea cierto. Ese día, el día de la elección, es cuando realmente habla el pueblo. Desde la época de la Revolución Francesa, se dijo que la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo. El poder supremo, el que ya no depende de otro, radica en el pueblo. Ese es un concepto muy abstracto. ¿Quién es el pueblo? ¿Tú conoces al pueblo? ¿Lo has visto? ¿Le has tomado una selfie con él? No, ¿verdad? El pueblo eres tú, soy yo, es ella, es aquella, somos todos. Consecuentemente nadie. El pueblo es un concepto así como el agua que se te escurre entre los dedos. Pero es el concepto que tiene desde la época de la Revolución Francesa la democracia occidental, sobre todo en América, a partir de la independencia de los Estados Unidos.
y consecuentemente también en México. Nuestra Constitución dice claramente, la soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo. No admite dudas, no admite interpretaciones, es clarísimo ahí. El problema es que ¿quién es el pueblo? Ahora bien, ante esta situación, el día de la jornada electoral, el pueblo representado por las personas que tienen la calidad de ciudadanas, ciudadanos, que tienen consecuentemente su credencial para votar, acuden en una absoluta igualdad. Porque ahí yo me presento y me dan una boleta para cada elección. Y si atrás de mí viene un potentado, un hombre muy rico, un industrial de grandes vuelos, no dicen, ay, don fulano, usted aquí, llévese todo un talonario, no, también le dan una boleta. Y cuando la boleta la depositemos, ese potentado y yo en la urna, va a contar como un solo voto. Cada persona es un voto. Entonces ahí sí, ese día sí todos somos iguales. Y por otro lado, es el día que hablamos directamente. Yo voto por el partido A o por el candidato B. Y ahí sí se escucha nuestra voz. Porque ya cuando están nuestros representantes en otros niveles, por ejemplo en el Congreso, ellos nos representan, pero quién sabe si estén llevando mi voz auténtica. Muchas veces expresan lo que yo nunca hubiera expresado. Entonces, el único momento en que tenemos, por decirlo de una manera vulgar, la sartén por el mango, es el día de la votación y concretamente en la jornada electoral, desde su inicio hasta su cierre. Ahí sí tenemos la oportunidad de hablar y la voz de todos es igual, la del que tiene mucho dinero y la que no tiene nada. Bien, entonces, ¿qué pasa si ya no podemos tener la seguridad, por eso le llamamos certeza, de que nuestra voluntad está expresada en el resultado de la votación? Porque se cometieron irregularidades en las que pudo haber trampa y pues ya no es mi voluntad, sino la voluntad tramposa de quien hizo una serie de irregularidades. Por eso, en todas las causales, de la A a la K, el principio que se está defendiendo es la certeza. Y ya en cada causal, la A, la B, la C, etcétera, también hay otra protección a otros principios, ya muy concretos, pero la certeza es de todas las causales. Y ya, dependiendo la causal que tú me digas, veríamos qué otros principios cubre esa causal. Bien, aquí tienen una lámina que seguramente conocen, la han utilizado otros profesores que me antecedieron, seguramente. Principios que rigen el sistema de nulidades. Primero, solo deben ser por causas previstas en la ley. En esto es muy claro el concepto. Toda causal debe estar establecida en la ley. Dos, conservación de actos válidamente celebrados. En principio, se tiene la presunción de que los actos de autoridad se ajustan a la constitucionalidad y legalidad. Por eso, si un acto no se impugna oportunamente, pues queda firme. Sí, porque en principio los actos de la autoridad son válidos, salvo que se demuestre lo contrario. Por eso los medios de impugnación, para demostrar que no fueron válidos. Otro principio, la irregularidad debe ser determinante, debe ser consecuente, debe ser realmente impactante. Más adelante vamos a ver qué pasaría si con una sola irregularidad anuláramos toda la votación. Imagínate, por ejemplo, nos dice, nadie puede votar si no tiene credencial para votar vigente y que además esté
en el listado nominal. Pero se dejó votar a una persona sin credencial. Motivo suficiente para anular todos los votos. ¿Y cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla? Pues es de 200 votos. Y por una persona que la dejaron votar sin credencial, ese voto regálaselo al del segundo lugar y ni así alcanza, ya no digo a superar, ni siquiera a igualar. Sería absurdo. Por eso la irregularidad debe ser determinante. Ahora, solamente conductas calificadas como graves. Eso es lo que señalan las causales incluso. Opera de manera individual. Una cosa es que yo anule la elección recibida en esta casilla, que anule todas las casillas que no tienen nada que ver con ella. Solo contra conductas generalizadas, no conductas aisladas. Esto es insistente. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Ese es un principio que no solamente actúa en materia electoral, sino en general en el derecho. Te pondré un ejemplo. A ver ustedes qué piensan. Hace algún tiempo, en una casilla en el Estado de México, pues resulta que se llevó a cabo toda la jornada electoral, estaban los representantes de partidos políticos ahí en la casilla. En aquella época no existían todavía legalizadas las candidaturas independientes. Entonces, pues nada más había partidos políticos. Y estaban los representantes. Cuando llegó el momento que se cerró la votación, incluso la casilla, ya no se dio acceso a ciudadanos, se procedió a sacar, a extraer los votos de la urna y a escrutarlos. ¿Qué significa escrutar? Escoger. Partido A, partido A, partido A, partido B, partido B. Se forman los montoncitos. Y ahora viene la segunda operación, cómputo, sumar. A ver, del partido A, 1, 2, 3, etc. Esa es una labor que deben llevar a cabo los miembros de la mesa directiva de casilla, concretamente los escrutadores. Para eso están. Pero el miembro de un partido, dijo el representante de partido, bueno, ahorita que ya están escrutados, cada uno de nosotros, los representantes de partido, debe contar, sí, públicamente los votos. O sea, si yo soy representante del partido A ver, tomo todos los del partido A y delante de todos digo 1, 2, 3, 10, 15, los que sean. Afortunadamente, quien fungía como presidente de casilla dijo, no, eso no se puede. Esos votos ni yo como presidente de casilla puedo tocarlos, ya no digo contarlos, tocarlos. Es labor de los escrutadores. Yo que toco esos votos y echo a perder toda la votación recibida en esta casilla. Imagínate si no hubiera estado enterado, si no hubiera tomado atención a las indicaciones que se le dieron en un curso previo, pues hubiera dicho, sí, así es, bueno, pues tome cada uno. Y luego ese mismo que incitó a que se contaran así los votos, se quejaría diciendo, los votos fueron contados por representante de casilla. Fíjate, ahí estaríamos, ese sujeto se estaría aprovechando de su propio dolo, ¿sí? Bueno, te doy ese ejemplo para que veas que hay ese principio, no solamente en lo electoral, sino en general, es un principio de que no debes aprovecharte del propio dolo que tú causaste. Otra cosa, la potestad anulatoria de oficio. ¿Qué significa eso? Que si al ir resolviendo los juicios de inconformidad correspondientes y se van anulando las votaciones recibidas en casilla, si llegan, por ejemplo, al porcentaje que ya se indicó de 20 y 25%, según la elección de que estemos hablando, pues el propio tribunal, sin que se lo hayan pedido, puede anular
toda la votación. El partido que se inconformó únicamente señaló causales de nulidad en tales y cuales casillas, en muchas casillas, pero ya al resolver se cayó en una nulidad de toda la elección. Entonces, aunque no se lo hayan pedido, puede anularla, porque puede haber una nulidad de oficio, sin que se lo hayan pedido expresamente. Respeto a los principios constitucionales y legales y además definitividad, o sea, la preclusión. ¿Y en qué consiste la preclusión en materia electoral? Consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, por lo cual las etapas de procedimiento adquieren firmeza y definitividad. Ello porque se agotó el derecho a impugnar por parte del actor. Entonces no impugnó a tiempo, quedó firme lo que no impugnó y ya se pasa a otra etapa del proceso electoral. Eso es el principio de preclusión. Se perdió la oportunidad de impugnar porque no lo hiciste en el tiempo que marca la ley. Para postular este principio, para que nosotros podamos ahondar en él, se recomienda, aquí está el expediente, consultar la resolución de la Sala Superior en un juicio de revisión constitucional electoral el 314 del año 2016. Y ahí vas a ver en una parte de la resolución cómo analiza la Sala Superior este asunto de la preclusión en materia electoral. Y como dice aquí la lámina, para estudiar este principio en esta resolución, el tribunal razona ampliamente e incluso se apoya en argumentos expuestos al respecto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no solamente utiliza argumentos de constitución y de ley, sino también de convencionalidad. Es una resolución muy interesante, se la recomiendo a ustedes que están estudiando su diplomado en derecho de nulidades en materia electoral. Pues esta resolución la pueden consultar en la página del tribunal o simplemente en su buscador dan esta referencia del sub-JRC 314-2016 y ahí tendrán la oportunidad. Desde luego, el asunto se refiere a muchas cosas, pero en la parte donde habla de la preclusión, ahí se hace todo un estudio muy detallado, muy concienzudo de este asunto. Ahora bien, en materia electoral, la nulidad respectiva se caracteriza, ¿se acuerdan que les dije? No podemos tomar lo que sabemos como abogados de nulidad absoluta, nulidad relativa, inexistencia, pasarlo al asunto electoral. No, porque lo electoral tiene características para el resultado de la votación o elección. La nulidad no debe extender sus efectos más allá de la votación correspondiente, el cómputo respectivo o la elección de que se trate al actualizar la causal específica. Y dice aquí algo muy importante. Pretender que cualquier infracción a la normatividad derive en nulidad de la votación de una o de la elección haría nugatorio el derecho de votar y el acceso ciudadano al ejercicio del poder público. ¿Quién dice esto? La jurisprudencia 9 del año 98 del propio tribunal. Si ante cualquier irregularidad, por sencilla que fuera, diéramos como resultado anular la votación de una casilla,
o anular una elección, pues fácil que más de uno cometería cualquier irregularidad con tal de que se anulara la votación. Sería, como dice aquí, haría nugatorio ya el derecho de votar, porque tú vas y votas y a un ciudadano se le ocurre con ganas o sin ellas, o sea, con intención o sin ella, y comete una irregularidad y con eso es suficiente para anular. No, por eso el concepto de determinancia es muy importante. Y aquí tienen ustedes los criterios para acreditar la determinancia. Puede ser por cantidad o puede ser por calidad de lo que ocurrió. Cuando yo hablo del aspecto cuantitativo, o sea, cuánto, números, se actualiza cuando los votos que podrán anularse con motivo de una irregularidad suman una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos, en este caso también se puede extender a candidatos independientes, que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación. Pues sí, porque pueden ser, por ejemplo, 3 personas que votaron sin credencial y queda demostrado, pero era una votación muy cerrada. La diferencia entre uno y otro es de un voto. Ahí sí es posible que cambie el resultado de la votación. Entonces, no hay un número mágico, no hay un número que diga si son 10, si son 15, si son 24, si son 214. No, depende del caso concreto. Por eso aquí lo explica muy bien la jurisprudencia del año 2002, la jurisprudencia 39. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta, en caso concreto, cuánta diferencia de votos hay entre primero y segundo lugar. Y si el número de irregularidades alcanza a cambiar el sentido de la votación. Entonces no hay un número. Puede ser un número bajito o muy grande, pero siempre que cuantitativamente se alcance a ser grave. Eso es por cantidad. Y por calidad, se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad, aquí no es cantidad, es gravedad, existe una afectación sustancial a los resultados por la violación a los principios constitucionales que deben regir todos los procesos electorales democráticos. Fíjate que en una ocasión se encontraron en una votación que se llevó a cabo en el estado de Veracruz boletas apócrifas, boletas falsas, falsificadas. Pues ahí ya no importaba si alcanzaban o no la cantidad, eran falsas. De manera que ya habiendo ahí pues un documento falsificado, apócrifo, ya no tiene caso que veamos si fueron muchas o poquitas. Ahí ya se está cometiendo en principio un delito. Hay que dar parte a la fiscalía especializada. Pero aparte, pues ya no hay certeza. Ya no podemos confiar en lo que ahí pasó. Entonces se anuló la votación porque se encontraron en varias urnas boletas falsificadas. Y al encontrar eso, que ya es muy grave, eso ya es un delito, pero ya no tiene sentido que hablemos de si fueron muchas, si fueron pocas, si el primer lugar y el segundo. No, 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 ya, eso en sí ya es muy grave. Vámonos, se anuló la votación. Por eso hay que tomar en cuenta 2 criterios para la determinancia, cuantitativo y cualitativo. Bien, la determinancia. La determinancia es una palabra que no está incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es un neologismo, o sea, una palabra nueva, adoptada en el campo del derecho electoral, que define cómo fijar los términos de algo. Igualmente, determinar es resolver en forma firme. Es decir, la determinancia es una palabra que surgió del mundo de lo electoral
que no está aún reconocida en la academia. Por eso cuando escribimos y no le ponemos un dispositivo que acepte la palabra, te la pone siempre en rojo. Y yo he preferido dejarla así en rojo para que vean que pues, se trata de una palabra nueva. Pero esto implica que se alcance en cantidad o en cantidad y o calidad, la gravedad del asunto infringido. Ello resalta que la gravedad de la elección o la afectación constituye la causa de la nulidad de la votación recibida en casilla, debe ser de tal magnitud que ponga en duda la certeza del resultado de la votación en dicha casilla. Por esa razón, independientemente de lo que expresamente señale el artículo 75 de la ley, cuando enumera las causales, pues la determinancia siempre va a proceder antes de sancionar con nulidad de votación recibida en casilla. Esto dice la jurisprudencia 13 del año 2000. La ley a veces dice claramente, siempre que sea determinante, pero hay veces que no lo dice. Entonces la jurisprudencia dice, mira, independientemente que el artículo 75 en sus incisos de la A a la K digan a veces determinante y a veces no lo digan, en todas tiene que haber determinantes para que llegues al extremo de anular la votación. Entonces ya da lo mismo que el artículo diga o no diga expresamente, siempre tendremos que tomar la determinancia. Dice la jurisprudencia 13 del año 2000, nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis respectiva tal elemento no se mencione expresamente. Era lo que estábamos diciendo hace rato. Lo diga o no lo diga la ley, siempre tenemos que ver la determinancia. Y en la parte que nos interesa de esa jurisprudencia dice textualmente, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa que dada la magnitud del vicio o irregularidad o la dificultad de su prueba, existe la presunción juris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad. Entonces, en concreto, diga la ley expresamente o no lo diga, siempre, siempre, siempre hay que ver la determinancia. Eso en concreto dice la jurisprudencia 13 del año 2000. Consecuentemente, si no alcanza la determinancia, pues no se puede atender la queja del promovente y dice, mira, votaron tantas personas sin credencial y te lo voy a demostrar. Y sí lo demuestra, pero no alcanza la determinancia. Se salva la votación recibida en casilla. Ahora, recordemos las causales específicas que señala el artículo 75. Varias de ellas ya las vieron. Las estoy recordando para ubicar las que a mí me interesan, que son tres. La A, instalar la casilla en un lugar distinto al autorizado. B, entregar el paquete electoral al Consejo Distrital o Municipal fuera de los plazos autorizados. C, realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al autorizado. D, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. E,
recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. F. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Observen que de estas causales que hemos hablado, de la A a la F en esta lámina, pues realmente la única que señala la determinancia es la F, cuando hubo dolo o error en el resultado del cómputo. Pero siguen las causales. Y aquí están ya las que nos interesan, la G, la H y la I. La G dice, permitir votar a ciudadanos sin credencial para votar con fotografía, cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Aquí sí señala la determinancia. Dejamos votar a electores o electoras, claro, que no tenían credencial o que, o sea, o I, pueden ser las dos cosas o una de ellas, no aparecen en lista nominal. Bien, esa es la causal G. La H, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes o haberlos expulsado. Aquí no habla de determinancia, pero ya sabemos que hay que tomarlo en cuenta. Entonces aquí resulta que llegó el representante ante mesa directiva de casilla del partido A y no le permitimos entrar y participar como representante. O ya estaba ahí y lo expulsamos sin una causa justificada. Entonces son dos opciones. Una, no lo dejé entrar, no lo dejé participar. O dos, ya estaba participando y lo expulsamos sin que se justificara esa expulsión. Y la I, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la elección. Entonces, esto es muy grave, porque es violencia física, o sea, lo agredí, lo insulté, lo golpeé, o presión, lo estuve coaccionando. ¿A quién? A miembros de mesa directiva de casilla, al presidente, al secretario, en fin, a los miembros de la mesa directiva, o peor aún, a la ciudadanía que estaba ahí para votar. Ya platicaremos de eso. Y aquí sí nos da la determinancia. Entonces, de las tres causales que me toca explicar, en dos de ellas, cuando se deja votar sin credencial o cuando se ejerce violencia, sí se explica que debe haber determinancia. En cambio, en la de haber impedido el acceso a representantes o haberlos expulsado, no habla de la determinancia. La J, que ya no me toca a mí desarrollarla, es impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la votación. Llegas tú a votar, traes tu credencial y te digo, pues tú no votas. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Vamos, eso ya es impedir el acceso al votante para que ejerza su derecho constitucional. Y la última, la K, existir irregularidades graves plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza. Acuérdense que la certeza siempre está presente como un principio que está garantizando todas las causales y el resultado de la misma.
Ahora bien, vamos a ver el contenido y la importancia del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esa ley en realidad es una ley muy breve. Tiene solamente 110 artículos de contenido y X número de transitorios. Pero de contenido, pues tiene 110. No es una ley muy amplia. Pero es la ley electoral procesal o procesal electoral. ¿Y cómo está dividida esa ley? Mira, el título sexto de esta ley se titula de las nulidades, que es lo que nos interesa. Abarca los artículos 71 al 78 bis que distribuyen de la siguiente manera el tema. Cuando tú ves que un artículo tiene bis o más, ¿sí? Quiere decir que son producto de reformas. Y ya no se quiso correr todos los numerales porque esto acarrea problemas de tipo técnico, pues mejor se pone bis. Entonces, del 71 al 78 es todo el tema de las nulidades. Ahora bien, el artículo 71 al 74 constituyen el capítulo primero y habla de reglas generales para todo el asunto de nulidades. El artículo 75 marca el capítulo 2 de la nulidad de la votación recibida en casilla, que es lo que estamos estudiando. El artículo 76 y hasta el 78 señala el capítulo 3 de la nulidad de las elecciones federales. Y el artículo 78 bis es el capítulo 4 de la nulidad de las elecciones federales y locales previstos en la base 6 del artículo 41 de la Constitución Política, según reforma de 2014. Te decía yo, cuando veas bis, es producto de una reforma. Ahora bien, ¿y qué dice el artículo 41 a partir de la reforma de 2014? En la base 6 dice lo siguiente: la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Es la primera posibilidad. La segunda, se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Y la tercera opción, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Entonces, si regreso donde estaba, pues el artículo 71 al 74 me da reglas generales de nulidad. El artículo 75, que es el que hemos estado insistiendo desde que iniciamos nuestra plática, nos señala las 11 causales que pueden dar origen a nulidad de la votación recibida en casilla. Los artículos 76 a 78, la nulidad de las elecciones federales. Ya sabemos, cuando se dan causales que cubrieron determinancia en el 20 o 25% de las casillas, según se trate de elección de diputados, senadores o presidente, o no se instalaron las casillas en esas proporciones. Y el artículo 78 bis, que es producto de la reforma de 2014 a la Constitución, señala cuándo queda totalmente inválida la elección porque se excedieron en el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Se compraron indebidamente, porque no debe hacerlo el particular, cobertura normativa en radio o televisión.
O bien, gravísimo, se utilizaron recursos de procedencia ilícita, ¿sí? O recursos públicos en las campañas. Bien, así se distribuyen los asuntos del artículo 75. Ahora bien, en general, como se ha podido apreciar, el título sexto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral regula el tema de nulidades en materia electoral. Y este título sucede inmediatamente al título cuarto que regula el juicio de inconformidad y el título quinto respecto del recurso de reconsideración, medios impugnativos que precisamente sirven para impugnar diversas irregularidades que pudieran haberse presentado en el proceso electoral y que pueden dar como consecuencia una resolución que determine la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas electorales o incluso la nulidad de una elección. Si yo veo mi ley general del sistema de medios de impugnación, observo que primero da reglas generales para todos los medios impugnativos y luego va regulando en lo particular los distintos medios impugnativos, recurso de revisión, recurso de apelación y así. Y llega el momento que regula el juicio de inconformidad y en otro capítulo el recurso de reconsideración. Y estas son las dos vías que sirven para impugnar las irregularidades que hubo en el proceso electoral. El juicio de inconformidad actúa como una primera instancia y va a ser resuelta por las salas regionales o por la sala superior, dependiendo la elección que estamos impugnando. Si son diputados o senadores, la sala regional en alguna de las 5 circunscripciones plurinominales en que se divide el territorio nacional. Entonces serán las salas regionales, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México o Toluca, la que resuelvan el caso. Y si es elección presidencial, ya sabemos, por disposición del artículo 99 de la Constitución y disposiciones legales, se va directo a la sala superior. Ese es el juicio de inconformidad. El recurso de reconsideración sirve como una segunda instancia si la resolución que te dieron en una inconformidad en sala regional pues ha violentado principios constitucionales. Te vas a recurso de reconsideración, que es de conocimiento específico y exclusivo de la sala superior, y ahí termina la cadena impugnativa. Esto no pasa en la elección presidencial, porque esta nada más tiene una única instancia, y es ante la sala superior. Además, quiero aclarar que, como tú sabes, el recurso de reconsideración no solamente es una segunda instancia de la inconformidad, sino tiene una cobertura de procedencia mucho más amplia. Pero no es el caso ahorita que nos pongamos ahí a detenernos porque no estamos estudiando el recurso de reconsideración, pero tiene una procedencia más amplia. Sin embargo, sí sirve para impugnar resoluciones a juicios de inconformidad dados por las salas regionales. No es el caso de la elección presidencial. Entonces, pues vienen primero la regulación de estos dos procedimientos, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración. Y enseguida viene el capítulo de las nulidades. Está muy bien ubicado porque las nulidades son la base en la que se sustenta el juicio de inconformidad. Eso está perfecto que estén así vinculados, relacionados. Esta vinculación entre los tres títulos, el de juicio de inconformidad, recurso de reconsideración y nulidad de elecciones, justifica que el tema de las nulidades se encuentre precisamente en el contenido de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Algunos dirían, oiga, esto debiera estar en la Ley General
de instituciones y procedimientos electorales. No, porque eso tiene que ver con los dos medios impugnativos que he señalado, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Está perfectamente bien ubicada el tema de las nulidades en la Ley General del Sistema de Medios. El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales y en lista 11, con literales de la A a la K, como ya lo vimos. En términos generales, este modelo de causales ha servido de guía a las legislaciones locales para establecer a su vez sus nulidades, si bien en diferente orden de listado en sus respectivas leyes locales o desglosando algunas y ocasionalmente añadiendo otras. Mira, si yo voy, porque lo que estamos aquí analizando es la ley general en elecciones federales. Pero ¿qué ocurre si estamos hablando de elecciones en Zacatecas o en Yucatán? Ah, bueno, mira, ahí la legislación local, electoral local. Pero en materia de nulidades, las entidades federativas han seguido, en términos generales, el modelo de la federal. A veces hasta en el mismo orden, las 11 causales. Hay algunas entidades que lo ponen en un orden distinto, un poco con lógica. Por ejemplo, van viendo la jornada electoral, pues primero pongamos que no se instaló la casilla en el lugar correspondiente. Luego, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar, por ejemplo, que se dejaron votar a los electores sin credencial. Y eso del cómputo, etcétera, pues sería hasta el final, porque es lo último que hacemos en el día de la jornada electoral. El escrutinio y cómputo y la entrega, en el caso de causal de nulidad, extemporánea de documentos. Entonces le van siguiendo un orden diferente, ¿te das cuenta? Un orden un poquito más adecuado a lo que ocurre el día de la jornada electoral. Pero pues aquí el orden de los factores no altera el producto. En términos generales son las mismas causales, nada más que colocadas con un orden más coherente. Y algunas desglosan, por ejemplo, yo te dije, no dejar entrar o participar a los dirigentes, a los representantes de un partido político, o haberlos expulsado, y están en una sola causal. Bueno, algunas entidades dicen, pues son dos, una, no haberlos admitido, y otra, pues haberlos expulsado. Entonces lo que era una causal en la federal, en esta entidad se vuelven dos. Pero salvo esas salvedades, esas cosas, en términos generales, las causales de nulidad que dan las entidades federativas, pues prácticamente son las mismas que se dan en la federal. En todo caso, las causales de nulidad centran su atención en que el cometer dichas infracciones queda en riesgo el principio de certeza de los resultados de la elección. Por ello, para los operadores de la justicia electoral, resulta indispensable el conocimiento y análisis de este artículo al momento de resolver los juicios de inconformidad y los recursos de reconsideración que se eleven a su consideración. Entonces, el artículo 75 es algo que debe estar muy a la mano de los impartidores de justicia. Ahora bien, de las 11 causales de nulidad recibida en casilla que se enlistan en el 75, pues de la A inclusive la J, o sea, las 10 primeras, se denominan específicas porque señalan conductas irregularidades concretas, en tanto que la que está en la K, en la última, es genérica porque expresa
Fíjate, las, las irregularidades que pueden dar causal a la nulidad de votación recibida en casilla, señaladas las 10 primeras, señalan causas concretas. No se ubicó la casilla, no se instaló en donde debería haberse instalado. Ahí es muy concreto. En lugar de ponerlo en la calle de Durango 24, lo pusimos en Durango 124. Y eso causó desconcierto entre los electores y pues por eso vamos a anular la votación recibida en esa casilla. Es una conducta concreta. En cambio, la K es genérica, es muy general, porque dice, si la desglosamos, irregularidades graves plenamente acreditadas. Dice irregularidades graves, pero ¿cuáles? Pues cualquier irregularidad que resulte grave, además de las que hemos señalado de la 1 a la 10. Dos, que no se puedan reparar esas irregularidades en la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Pero seguimos sin saber cuáles son las irregularidades graves. C, que pongan en duda la certeza de la votación, que ya sabes que es el principio que cubren todas las irregularidades, y que sean determinantes para el resultado de la misma. Total, que terminé de leer el artículo y nunca se me dijo cuáles son las irregularidades graves. Entonces puede caber cualquier cosa, de todo lo que se dijo y cualquier otra cosa que tú ni siquiera te imaginas. Bueno, por eso dice irregularidades graves que no fueron acreditadas, no pudieron ser reparadas en el curso de la jornada electoral o concretamente en las actas de escrutinio y cómputo. Por eso esa literal acá se considera como una causal genérica. Ahora bien, antes de entrar ya a ver cada una de las irregularidades que me tocó señalar, GHI, quiero subrayar algo que ya vimos hace un momento, pero que no se nos quede en el tintero. La nulidad o el tema de las nulidades en materia electoral no concuerda plenamente con las nulidades en general en materia jurídica, por ejemplo, en el campo del derecho civil. Porque decíamos, en el caso de lo electoral, se está afectando la vida política del país, lo que no ocurre en materia privada. Si un contrato que celebramos tú y yo se declara nulo, pues nos afecta a ti y a mí. El resto de la sociedad ni siquiera se entera. En cambio, si yo anulo la votación de gobernador o de presidente de la República o de diputado o de senador, afecto todo el panorama político del país. El impacto social es muy grande. La sociedad entera se ve inmersa en la discusión y cada quien tiene su punto de vista y circulan versiones en sentido A o en sentido B. Y además los tiempos. El tiempo en materia electoral, los plazos son muy breves. Por eso, desde que interpones tu demanda de juicio de inconformidad, debes presentar tus pruebas. Entonces, los tiempos en materia procesal electoral son muy diferentes a los tiempos en materia diferente, en materia, por ejemplo, civil. De tal manera que son breves porque finalmente se tiene que tomar posesión de los cargos el día que señala la ley o la constitución respectiva. Entonces tenemos que resolver quién es el presidente de México porque no hay posibilidad de prolongar el mandato de quien está terminando el sexenio. Entonces, los plazos son brevísimos para conocer y resolver. Todo eso le da características diferentes a la teoría de la nulidad en términos generales que el aplicable a materia electoral. Y veamos entonces la primera de las causales, la G.
Vamos a ver su contenido, su fundamento, su alcance y su materia a aprobar. ¿En qué consiste la causal G? En términos generales, en permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal de electores. ¿Cuál es el bien jurídico que queremos tutelar? La certeza. Concretamente la certeza y no otro principio. La certeza para que solamente la ciudadanía con derecho a votar sufrague el día de la jornada electoral. Que nadie que no tenga derecho a sufragar en esa casilla lo haga. Solamente los electores que tenemos derecho a sufragar en ella. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos nuestra credencial en donde está nuestra distritación. Y además aparecemos en las listas nominales. Entonces es evidente que podemos votar ahí. Quien no esté en esas condiciones no tiene por qué votar en nuestra casilla. De esta manera garantizamos el respeto al sentido de la voluntad soberana expresada en urnas. En esa casilla, la única voluntad que se expresó es de las ciudadanas y ciudadanos que teníamos derecho a votar en ella. Nadie más tiene por qué meter votos ahí. Eso es lo que dice la nulidad. Vamos a ver ya casos específicos. A lo mejor si hay alguien o algunos que pueden votar en esa casilla y está legalizado. Pero en principio, recordemos, permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal de electores. Así es la causal, así de concreta. Vamos a ver ya en detalle. A ver, el permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal de electores, ¿qué elementos vamos a considerar para que se configure esta causal? Pues primero que se permita sufragar sin credencial para votar o sin que el nombre del ciudadano aparezca en la lista nominal de electores. Otra cosa, que se haya permitido sufragar a ciudadanos que no se encuentren en algún supuesto de excepción. Uy, entonces si hay algunos que pueden ser excepción. Entonces ya no fue tan rotundo. Hay gente que no está en la lista nominal y sin embargo puede votar en mi casilla. Ya veremos por qué. Y que la irregularidad, ya sabemos, sea determinante. Fíjense que a veces se permite votar a las personas, por ejemplo, sin credencial. Y aparentemente para los miembros de casilla no fue algo grave. Acuérdate que en la casilla se instaló en nuestro barrio, en nuestra colonia, tal vez a unos pasos de nuestro domicilio, porque se hizo una distritación y se colocó en las casillas a las personas de esa región. Entonces nos conocemos, incluso cuando vamos a votar nos encontramos a los López, a los Sánchez, a los Pérez, que son familias con las que convivimos, somos amigos de toda una vida. Algunos ya entrados en años nos conocieron de bebés, somos una gran familia. Tanto los miembros que están en la casilla, los miembros directivos de casilla, como los y las electoras, nos conocemos en términos generales. ¿Qué pasa si llega mi amigo de toda la vida, nos conocemos desde niños, y me dice, fíjate que mi papá, pues no encuentra su boleto, su credencial para votar? Ya revolvimos toda la casa y ve tú a saber dónde benditos quedó su credencial. Pero pues tú conoces a mi papá, sabes que vive ahí con nosotros, que es mexicano y todo lo demás. Pues sí, sí conozco a don Poncho, ¿verdad? Lo conozco desde niño, es como un tío. Pues dale oportunidad.
¿Qué te cuesta? Mira, está además en la lista nominal. Lo que pasa es que no encuentra su credencial. Pues tú a saber dónde la dejó. Y no se dio a tiempo, no se dio cuenta a tiempo y hubiera podido recuperar su credencial pidiendo una reposición, pero no se percató. Y hasta ahorita que la busca, pues vete a saber dónde quedó. Pero es mi papá. Y tú por complacer a tu amigo, por amistad, porque ¿cómo le vas a quedar a decir que no a don Poncho, que ha sido tan buena persona? Pues que vote. Al fin que sí está en la lista nominal. Nada más que ahí están los representantes de partido y ellos no están de acuerdo y tienen razón, no están de acuerdo. Y entonces ahí te colocan, ¿verdad? Un incidente, se dejó votar al ciudadano Alfonso, quién sabe qué, y sin credencial. Entonces, bueno, pues esto es grave, porque si fuéramos muy desconfiados, a lo mejor don Alfonso sí tiene su credencial, pero como no se la vas a ponchar, porque no la presentó, pues se podría presentar. A lo mejor en otra casilla donde también lo conocen, porque en la tuya ya sería muy difícil. Pero tú dices, oiga, pero la tinta en el dedo, pues a lo mejor tampoco se la pusieron por descuido. Y eso le podría permitir votar otra vez. Es muy difícil. Pero ya sabes que somos muy desconfiados en materia electoral. Pensamos que don Alfonso es un ampón electoral, no un ancianito pacífico, no un alma de Dios, sino un villano. De cualquier manera, la ley dice muy claro, no dice dejar votar sin credencial, exceptuando que sea una persona conocida. No, no dice eso. Es muy tajante la ley, dice dejar votar sin credencial o sin aparecer en lista nominal. Así de fácil. Bueno, pero sí se dan cuenta que puede darse el caso de que dejemos votar a una o más personas que sí conocemos, que sabemos que son vecinos, que viven en ese domicilio, etcétera. Bien, sino situaciones de excepción, porque aquí dice que pues, no haya situaciones de excepción. El artículo 75.1g, en donde se consigna esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, señala la excepción de, salvo los casos de excepción señalados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 85 de esta ley. Y aquí hay una nota, porque el texto del artículo 75 dice Código Federal de Instituciones. Y luego dice en el artículo 85 de esta ley, la Ley General del Sistema de Medios, pero debe tenerse como ley federal de instituciones y procedimientos electorales a partir de la reforma de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. ¿Qué significa esto? En 2014 quedó sin efectos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fue sustituida por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero en un transitorio se explicó, siempre que veas código, ponle ley, porque no se pudo hacer la reforma de artículo por artículo. Entonces, aunque dice código, pues debe tomarse en cuenta que es ley. Ahora, tendríamos que ir a ese artículo 85 para ver quiénes sí pueden votar donde no aparecen en la lista nominal de electores. Nada más que en este momento faltan 14 minutos para que termine nuestra exposición. Y en consecuencia, pues tenemos que dejar hasta aquí las cosas. Porque, ¿te acuerdas que dije? Al final escucharemos preguntas, respuestas y comentarios, si es que los hay. Entonces,
pues vamos a dejarlo hasta aquí. No se preocupen porque aunque el tema quedó inconcluso, mañana lo vamos a retomar. Estamos analizando la primera causal que nos tocó y lo repasaremos mañana. Ahorita simplemente avanzamos hasta aquí. Les dejamos con esa inquietud, con ese suspenso, pero mañana lo resolvemos. Y entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a dejar de compartir para dar paso a posibles preguntas que tengan o en su caso, comentarios. A veces no son preguntas, son comentarios de experiencias que ustedes hayan tenido, porque ustedes en general también han votado y han visto en su casilla algunas cosas. Entonces, es el momento en que podemos escuchar preguntas o bien comentarios. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Tampoco te preocupes de que ahorita no te acuerdes. Mira, está abriendo fila Lisette, ahorita la escuchamos. Tampoco te preocupes de que ahorita no te acuerdes, porque mañana puedes preguntar también de lo de hoy. O sea, no creas que ya esto precluye, no, no, no. Mañana puedes preguntar también sobre eso si te acuerdas por ahí. Pero ahora escuchemos con mucha atención a la abogada Lisette Sánchez. Me da mucho gusto saludarla, estoy a sus órdenes y la escuchamos con atención. Hola, doctor, siempre es un gusto escucharlo. Mire, bueno, nada más es un comentario que se me vino a la mente. En la consulta popular tuve la oportunidad de ser observadora y dentro del recorrido que realicé por las casillas, una funcionaria nos comentaba, a lo mejor no viene tanto a colación con la causal que estamos viendo, pero me llamó la atención, no sé si exista una causal que sí lo refiera, porque llegó un ciudadano con 5 credenciales de toda su familia, la suya y de sus hijos, su esposa, y decía, yo quiero emitir la opinión por todos ellos. Entonces la funcionaria le hizo ver que pues eso no era posible, que nada más podía otorgarle una papeleta para que él emitiera su opinión. Incluso le dijo que era un delito lo que él pretendía hacer. Sin embargo, bueno, no se le recogieron las identificaciones porque tampoco había partidos políticos que pues lo solicitaran o que hubiera alguna presión, y pues como son vecinos y lo que sea, bueno, les regresó las credenciales a esta persona y solamente otorgó una papeleta para que emitiera su opinión. Fíjese usted, me parece muy interesante lo que dice. Bueno, primero, qué gran oportunidad que usted haya sido observadora y en un ejercicio pues tan especial como fue esto de la consulta popular y con la temática que teníamos. Ojalá le toque también en el caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato, ¿verdad? Ojalá que le toque, serán unas experiencias muy bonitas. Pero fíjese usted, principio, pues no debió haberse dado este caso. El señor es el padre de familia, pero no tiene la posibilidad de ejercer el voto por otras personas. El voto es directo, es personal, no podemos transferirlo, no podemos mandar a alguien con carta poder, en fin. Por otro lado, lo que debió haber ahí procedido es darle a él su boleta como se le dio, retener las otras 3 o 4 credenciales que haya llevado y ponerlo a disposición de la fiscalía correspondiente a través del propio instituto, hacer señalar esa irregularidad. También debió haber quedado en una hoja de incidentes que siendo a las X horas, señalando todos los detalles, y poner esto a conocimiento del instituto y en su caso de las autoridades judiciales. Sin embargo, esto que a usted le sucedió es muy frecuente que ocurra en las zonas rurales. Pero esto, primero, es contra la ley, eso es obvio. Pero además va contra una política con la que estamos todos luchando. ¿Cómo vas a votar
por lo que va a decidir tu esposa. A ver que lo hicieran al revés, que la señora llegara ahí a decidir por el señor. La señora tiene derecho a votar y a ser votada, o sea, no solamente a cruzar el voto, sino también a ser postulada, si es el caso. Ya se acabaron aquellos tiempos del patriarcalismo y esas cosas. Eso ya debe quedar como pieza de museo. Entonces aquí se está violentando algo fundamental, la libertad de las personas. Tú no tienes por qué ir a votar por otra persona, así sea tu esposa o tus hijos. De manera que, pues esto desde el punto de vista de política nacional, en la que estamos inmiscuidas todas las instituciones electorales para el caso que estamos hablando, pues no debemos dejarlo desapercibido. Esa persona de menos debería ser amonestada severamente, no por mí, sino por la autoridad judicial, y le iría bien, porque no se debe permitir esas actitudes de que yo vengo a votar por todos mis... Y esto sucede mucho, por ejemplo, se quiere hacer muchas veces presente, por ejemplo, en las elecciones por usos y costumbres, ¿sí? Y eso no debe ser. Definitivamente no debe ser. Yo en lo particular, así como simple ciudadano, como un Juanito Pérez que está en la estación Pino Suárez del metro, me opongo a eso. No lo quiero, no me gusta, no me parece, ¿sí? Y no debemos permitirlo. Ese señor lo menos que podía hacer sería amonestado. Era lo menos que podía pasar. Pero qué bueno que se dio usted cuenta de ello, ¿verdad? O sea, fíjese que en materia de ejercicio electoral siempre hay sorpresitas, siempre hay algo que nos sale completamente del cuadro. Y la ley, por más que sea casuística y vaya diciendo cosa por cosa, siempre hay alguien que se sale del cuadro. Qué bueno que a usted le tocó ver eso. Y qué bueno que este señor al menos nada más se le dejó votar a él. Ahora bien, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer un comentario, alguna pregunta. Pues ahorita es el momento. Y si no, pues miren, faltan 6 minutos para que dé la hora. No sé si podamos, a ver, por aquí está Marcos Servín. No sé si lo he dicho bien porque luego no alcanzo a leer el letrerito, pero sí, es Marcos Servín Pérez, ¿verdad? Sí, es correcto. A ver, lo escuchamos con atención. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todos. Buenos días, doctor. Buenos Eh, días. mi pregunta es en relación a si un ciudadano que acude a votar presenta una credencial para votar que, digamos, que ya no es la actual, ya no es la que aparece en el listado nominal, sino es una anterior, aun cuando sea su mismo domicilio, pertenezca a esa sección, pero es una credencial diferente. En ese caso, la capacitación que imparte el INE les dicen que debe ser la credencial, presentar la credencial actual y no una anterior. ¿Cuál sería por ahí su... Bueno, mire, aquí hay que tener mucho cuidado porque sí, efectivamente, hay que presentar nuestra credencial vigente. Por eso hay que estar muy atentos cuando se nos vence, ¿verdad? Cuando se termina su vigencia y pues hacer los trámites para actualizar. Sin embargo, hay ocasiones en que esto se ha prorrogado un poquito. Por ejemplo, ahora que estuvimos muy severos con la pandemia, que no había acceso a las dependencias, etcétera, pues hubo de prorrogarse un poquito los tiempos de terminación de vigencia de las credenciales. Entonces hay que ver el caso concreto. En principio, sí hay que entregar credencial vigente, salvo que el propio instituto, por alguna razón, haya prolongado. Ya ve que incluso en los medios nos dicen, ¿sí? Tu credencial tiene validez hasta tal fecha, ¿eh? Y esto, le digo, se vio muy alterado en la época en que la pandemia estaba muy severa y consecuentemente el confinamiento. Entonces, por razones evidentes, hubo de prolongarse un poquito, pero hay que entregar nuestra credencial vigente. Eso es importante. Y en cuanto a las listas nominales, ¿se acuerda usted que nos dicen, mira, por aquí está don Daniel, me parece, pero no lo alcancé a leer. En las listas nominales
incluso nos dicen a los ciudadanos y ciudadanas que antes del día de la jornada verifiquemos que estamos en lista. Y ahora lo podemos hacer no necesariamente físicamente, porque antes había que ir al Consejo Distrital y corroborar. Y ahora con la tecnología, pues rápidamente se mete uno a la página y en 2 minutos ya con tu número de credencial y tu nombre aparece que estás en listas o no, para que haga los trámites correspondientes en caso de que estés mal en las listas nominales. Entonces, en realidad no hay pretexto para que nos llevemos sorpresas, aunque puede darse el caso. Pero estos asuntos ya se resuelven en lo particular por el instituto. Incluso en la clase de mañana que vamos a estudiar esa causal que estábamos viendo, la vamos a estudiar ya completa, vamos a ver casos en los cuales el presidente de casilla puede decidir un caso concreto de excepción. Ahorita no quiero adelantar porque nos llevaría a consideraciones que nos iríamos más allá del tiempo, pero ya en ese caso la propia ley le da facultades a presidente de casilla para tomar una decisión, bajo ciertos parámetros, claro. Por eso es que hay excepciones. ¿De acuerdo? Por ahí estaba alguna persona, me pareció de nombre Daniel, pero no estoy muy seguro porque los letreritos pasan tan rápido que no los alcanzo a retener. Pero si está aquí presente, pues lo escuchamos. Bien. Bueno, pues miren, faltan 2 minutos para que termine el tiempo señalado y yo debo presentarme a otra plática. Entonces, si quieren, lo podemos dejar hasta aquí. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Cuídense mucho y mañana estamos pendientes. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos. Licenciado Cristian, pues nos retiramos. Bien, maestro, que tenga muy buen día. Muchas gracias por sus saludos. Hasta luego. Gracias.